estamos necesitadas de tu palabra, Señor, de tu presencia, y queremos caminar, Señor, escuchando lo que tú tienes para nosotras y haciendo, Señor, conforme a tu palabra. Señor, guárdanos, Señor, que los dichos de nuestra boca sean tus dichos, Padre. Guarda nuestros pensamientos, Padre. Te damos gracias y nos rendimos, Señor, a ti, para que tú puedas hacer la obra que tú quieres en cada una de nosotras. Bendice, Señor, a nuestra pastora el día de hoy, Padre. Bendice, Señor, a Rox. Provee, Señor, provee tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Padre, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Sarita, muchas gracias. Bueno, le dejo el micrófono a la pastora Leti Peña y muchas gracias, pastora, por haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotras. Gracias por esta invitación. Realmente cuando me pediste el nombre del tema, lo estaba viendo y conforme al tema que estamos trabajando, el favor, la gracia de Dios, yo pensaba y ponía este tema, no es equitativa. Y entonces en eso abro el Facebook y con Willy también pusieron el tema de que la justicia de Dios no es equitativa, algo así. Y dije, bueno, Willy lo puse un día, hoy estamos aquí con este tema. ¿Por qué mencionar que no es equitativo? ¿Por qué mencionar que sí hay una diferencia entre una persona y otra al acercarse a Dios y pedir un favor? El favor de Dios no es equitativo, no siempre favorece de la misma forma a las personas. Y esto pareciera un poco elitista o un poco injusto, pero ustedes ya leyeron, ahorita Rox me hizo el favor de decirme las citas que han visto, y realmente quisiera basar esta historia en Esther. Creo que de una u otra manera esa ya gracia delante del rey, y ustedes ya trabajaron un poco esta parte de la escritura. Lo voy a leer y me voy a ir deteniendo poco a poco en dónde está la equidad o en dónde no hay equidad. Dice la escritura en Esther 5, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Si ustedes quieren hacer una connotación, se vistió Esther su vestido real. O sea, se preparó porque sabía delante de quién iba a estar. Y entró en patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Aquí, si nosotros analizáramos cada punto, podríamos pensar cómo prepararon a Esther de tal manera. Su tío Mardoqueo, ya sabemos la historia, la prepara un año, la meten, la preparan, la perfuman, la visten para poder presentarla delante del rey. Había una preparación previa, había una disposición a un cambio personal para poder presentarnos o presentarse ella delante del rey. Ella sabía y entendía quién era el rey. Ella, siendo judía,
adoptó la cultura para poderse presentar. Su tío Mardoqueo la presenta porque tenía un propósito. De hecho, en escrituras anteriores, en anteriores a ella dice, quizá para este momento nací, ¿no? Quizá para este punto nací. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué no es equitativo? ¿Por qué muchas veces no hallamos la gracia? ¿Por qué muchas veces llegamos, pedimos y el cetro no se nos extiende? Nos quedamos pensando, ¿en qué radica el favor del rey? ¿En qué radica el que pueda extender su cetro y que yo halle gracia delante de él? Si nosotros leemos toda la escritura de Esther, en ella hubo una preparación, hubo un dejo de que me preparen para poder llegar, para poder hallar gracia. Y yo creo que porque así lo dice la escritura, desde que el rey la vio, le halló gracia ella delante del rey, y entonces la apartó, la escogió, y hizo todo el proceso conforme a la cultura. Y haya gracia. De hecho, me impresiona porque cuando se presenta y el rey le extiende su cetro, le dicen, si me pidieras la mitad de mi reino, te lo daría. O sea, es tal la gracia que tú has hallado delante de mí, que de los bienes que yo tengo, te los voy a dar. Pídeme, pídeme. Esta mujer debería de haber tenido muchas características muy importantes. Primero, una característica que ella tenía es el amor por su pueblo. El amor que la hizo reaccionar, que ella podía intervenir a favor de. Un amor en el cual, si ustedes leemos, no podía llegar tan fácilmente delante del rey. Había protocolos, había pasos a seguir para poder llegar delante del rey. Y ella sabía que si no era llamada, pudo haber sido rechazada. Y además, el rey ya había eliminado, ya había desechado a Vasti. Vasti era hermosa, era agradable, mas sin embargo, su alto concepto de sí mismo le hizo actuar de manera incorrecta, a tal grado de perder los beneficios, la gracia y el favor del rey. Esther lo sabía. Esther sabía que el rey era estricto, y sabía que tenía que llegar con protocolos. La pregunta de todo esto es, cuando nosotros queremos llegar delante de Dios para hallar gracia, ¿sabemos los protocolos? ¿Sabemos la cultura del reino? ¿Sabemos cómo llegar y obtener el favor de Dios? Realmente, muchas veces nosotros llegamos, oramos, suplicamos, pedimos, pero no es lo mismo obtener la misericordia que obtener el favor. Son cosas totalmente diferentes. ¿Por qué con unos actúa con misericordia y con otros realmente les extiende la gracia? Les extiende el favor. ¿En qué radica la diferencia? ¿En qué radica el cómo llego? Si nosotros vemos este personaje, es muy interesante porque esta mujer no se confió de la gracia que ya tenía, sino del propósito por el cual fue llamada. A ver si me explico. Su fuerte no estaba como Vasti. Vasti sabía que era agraciada, pero aún la gracia no le fue suficiente para perdonar su imprudencia.
Esther sabía su propósito. Si bien no lo tenía bien clarificado, cuando Mardoqueo le platica todo lo que había hecho este hombre y que quería destruir, matar a Amán al pueblo judío, ella entendió por qué estaba metida ahí. Hermanas amadas mías, nosotros estamos dentro del Palacio del Rey. Y muchas veces no sabemos cómo llegar delante de su presencia. Otra vez les digo, llegamos y pedimos, y Él responde por amor, responde por misericordia, pero hay cosas que necesitan ser expuestas de tal manera de tener respuestas completas. Y se los digo con sinceridad, muchas veces nosotros llegamos y, Dios, bendíceme. Y hay en nuestro corazón una necesidad, una súplica, y de repente vemos un favor de Dios, pero no vemos una gracia completa a veces. ¿Por qué razón estamos en esa condición? Porque no sabemos vivir dentro del palacio del rey al que servimos. ¿Cuál sería nuestra preparación? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para poder llegar delante del rey y para poder recibir su favor? El favor completo, el favor que se necesita, el favor que salva. Y una de las cosas es, y muy importante, entender el propósito para el cual tú fuiste llamada. A estas alturas, cada uno de nosotros entendemos perfectamente la gracia de Dios, la salvación a través de Jesucristo y la eternidad. Nos quedan claras. Pero hay más. Eso es lo fundamental. Pero hay más en Palacio del Rey. Habríamos que aprender nosotros a movernos y disfrutar cada sala, cada patio, cada presencia y entender para qué fuiste traída a palacio, entender para qué fuiste llamada, entender delante de quién estás. Nosotros podemos pensar en el amor que le tenemos a Dios, el amor que Él nos tiene, sus abrazos, sus favores, su misericordia. Pero hay una forma de llegar a Él. Y hay una forma muy interesante de tocar el corazón. Y esto es con alabanza y adoración. Es nuestro mejor aroma. Es nuestro mejor perfume. Yo me imagino a Esther dentro de palacio, se iba caminando, emanaba un olor, porque fue preparada durante un año con hierbas, con perfumes aromáticos y todo. Entonces, si ella se movía, emanaba un olor agradable. Y cuando se presenta al rey, le es agradable verla. Tan agradable es que le dice, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Ahora, si nosotros nos encontráramos delante del rey y él nos dijera, ¿qué quieres? Pensaríamos primero en nuestra necesidad. Porque a Esther le ofreció la mitad del reino, le ofreció cosas materiales. Y bueno, ¿quién no estaría contenta con la mitad de todo un reino? Mas no era su propósito. Y quisiera un poquito pautar en esto, de que ella, siendo la esposa del rey, no solo tendría la mitad si seguía con el protocolo correspondiente. Ella sabía que tenía el derecho de todo el reino.
de todo el reino. Entonces, de repente se ofrece algo y como que pudiera deslumbrar, apantallar, lo necesito, lo quiero, me gustaría. Mas, sin embargo, cuando ella se presenta delante del rey, va con el propósito bien definido, la salvación de todo un pueblo, la vida de todo un pueblo. ¿A qué estás en el palacio del rey? El propósito que tiene Rox, Dianita, Maresa, Tatiana, Sari, Itzel, cada una de nosotros, Araceli, tenemos un propósito diferente. ¿Sabes cuál es tu propósito como para llegar elocuentemente delante del rey y decirle, quiero esto? Pero además, cuando llega y le dice el rey, pídeme, ella primero le dice, lo primero que te pido es que asistas a un banquete. Te voy a hacer una fiesta. Te voy a rendir tributo. Imagínate si antes de llegar a pedir, poder llegar delante de Dios y decirle, antes de pedirte, déjame alabarte, déjame adorarte, déjame reconocerte, déjame exaltarte, déjame servirte lo mejor que yo tengo, déjame darte, honrarte. Ahora, este asunto es realmente interesante porque yo veía que a la par que invitó al rey, invitó al enemigo. Los puso en la misma mesa. Los puso en el mismo lugar. Y qué inteligente y qué sabiduría, porque el mismo Amán dictó su sentencia en su soberbia, en su avaricia, porque el problema de Amán es que Mardoqueo no le rindió culto. O sea, él se sintió humillado porque no le reconocía. Por Dios, ¿cómo ese detalle lo puede mover tanto? A tal grado de provocar enojo y pensar en aniquilar y matar porque me estorba. Y hermanas preciosas, bonitas, amadas, ¿cuántas veces no nos topamos con circunstancias similares? No somos la perita en dulce de todos. Pero cuando alguien opina en contra, o va en contra, o no apoya lo que hacemos, ¿cuál es nuestra actitud? Y aquí, la actitud que tiene Amán es porque dejó de ver al rey para ver cómo se estaba empoderando él. Cuando nosotros tenemos estas circunstancias de algo nos incomoda de otra persona, es porque dejamos de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores y empezamos a vernos a nosotros mismos. Esto es un principio aún dentro de los matrimonios. ¿Quieres tener problema? Deja de ver a Dios y empieza a ver cara a cara a tu pareja. Y créeme, vas a tener conflicto. Porque dejaste de direccionarte al trono, al rey, al Señor, para enfocarte en deseos menores, sin valor. ¿Por qué hallar gracia delante de Dios? ¿O por qué Dios no es equitativo? Porque depende el corazón, motivo y intención con la que llegas delante de Dios. ¿Cómo llegas? ¿Qué le ofreces? ¿Cómo le sirves? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu corazón? ¿Por qué lo estás pidiendo? De hecho, él dice que, bueno,
Aquí hay una serie de eventos que Esther hizo en ayuno, mandó a pedir al pueblo que se pusiera en oración y en ayuno. Y una noche anterior, el rey se despierta y dice, quiero ver la cronología anterior, quién me salvó. Y es cuando encuentra los eunucos que Mardoqueo les dijo que fueran a avisarle que estaban atentando contra su vida. Y entonces les habla y les dice, la persona fue gratificada por lo que hizo, y le dijeron, no, ese evento sucedió a causa de una oración previa que inquietó al rey. Ese evento sucede a causa de una oración, de un ayuno constante. ¿Qué le ofreces a Dios antes de llegar? ¿Cómo te preparas para llegar delante de Él? Se nos hace fácil. Dios, ayúdame. Dios, dame. Y dice que cuando nos acercamos confiadamente y sabiendo que Él es y que existe. Pero si nosotros entendiéramos perfectamente quién es Él y lo que representa, le adoraría una y otra y otra y otra vez antes. Me humillaría delante de Él, porque primeramente tendría que agradecer el favor de tenerme dentro de su reino y poder aprender a moverme en su cultura, en su forma de ser, en cómo pedir. Hermanos, nos hemos topado, y particularmente me topo una y otra vez cuando llegan por consejería, hermana, es que mi matrimonio. Bueno, ¿qué has hecho? No, pues la verdad es que sí, le grité. ¿Ese es el reino? ¿Esa es la cultura del reino? No, hermana, pues es que la verdad, le falté respeto a mi esposo. Dios no es así. Y vamos a entrar en la congregación. Yo sé que esto es multiforme, de muchas iglesias y todo. Nosotros el próximo mes, de hecho, del próximo lunes ya empezamos con cultura del reino. Es necesario conocerla. ¿Cuál es la cultura del reino? ¿Cómo manejamos la honra? Porque nos es fácil honrar a Dios, pero muchas veces no sabemos honrar a nuestro hermano. Y el rey ahí está. Amán lo hizo. Amán pensó que estando bien con el rey, e incluso cuando el rey le dice, ¿qué se merece este hombre? Y empieza él a hablar imprudentemente, y lo único que estaba haciendo es dictar su sentencia. Se estaba autosentenciándose a morir. La horca que preparó para Mardoqueo fue donde él murió. ¿Cómo nos movemos en el reino? ¿Sabemos? ¿Sabemos llegar delante del rey para que extienda su favor? ¿Para que extienda su gracia? Por misericordia es que lo hace. Por eso no es equitativo, porque cuando ve un corazón conforme a su corazón, como lo vio con David, cuando ve un corazón limpio, íntegro, con propósitos bien definidos, él no se detiene. Al contrario, ¿qué quieres? Te voy a dar la mitad de mi reino. No lo desprecio, Dios, pero mi petición por hoy es esta. No es lo que pidas, es cómo llegas para pedir. No sé si me alcanzo a explicar. El reino de Dios es todo un mundo, toda una cultura. Nosotros, y lo he platicado muchas veces, como mexicanos, desconocemos la cultura de reyes. Somos demócratas, ¿sí?
Entonces, a veces, no sé si se los platiqué a ustedes la vez pasada, Dios nos permitió, y por cierto, últimamente muy mencionado, estar con T.B. Joshua. Algunos de ustedes lo saben, él es de Nigeria. En Nigeria se manejan los reinos. De hecho, los reyes de Nigeria, de las comunidades, iban y lo consultaban a él. Entonces, esa cultura de reino para ellos es muy clara porque la viven constantemente. No es lo mismo en Oriente, los demócratas, todas las gobiernos que puedan existir. Por el servicio que el pastor Rubén dio para la traducción de T.B. Joshua, ahí en el estadio, la vez que él estuvo aquí, nos invitó a Nigeria y fue en su cultura, extendió su gracia y abrió las puertas de su casa. Allá en Nigeria, él tiene la iglesia y donde tiene la iglesia es como una comunidad dentro de todo lo que es Lagos y le llaman el Escoan. Entonces ahí él tiene pues la iglesia, tiene 3 diferentes hoteles, en fin, nos abre las puertas y llegamos. No les voy a narrar cada cosa, me tardaría mucho tiempo, pero 2 cosas me llamaron mucho la atención. Primero, nos avisaron un día, bueno, llegamos y nos quitan los pasaportes para que nosotros no saliéramos, para no exponernos. Y realmente no fue tan lindo, ¿no? Te sientes atrapada, ¿no? Pero dijimos, bueno, estamos aquí, vamos a respetar, vamos a seguir indicaciones. Estuvimos 2, 3 días y un día queríamos salir y ya íbamos camino para la calle y nos alcanzó un coche, una camionetita y nos dijeron, no pueden salir, ustedes son nuestra responsabilidad y si ustedes salen, allá afuera es muy arriesgado, no pueden salir. Si ustedes quisieran salir, tendrá que ser con todos los que están, con todas las visitas y nosotros los vamos a llevar a dar un recorrido a tal hora, a tal día. Ok, y así fue. A tal hora, tal día fuimos, hicimos el recorrido, fuimos del Escoam a una construcción que él tiene que le llama la casa de oración, que es donde inicia todo su ministerio. En fin, muy padre, muy bonito. Pero ya conocen al pastor, las que conocen al pastor Rubén, él se empezó a sentir enclaustrado y dijo, ya vi lo que tenía que ver, vámonos, ya tengo muchas cosas que hacer allá, bla, bla, bla. Y entonces le habla a la persona y le dice, sabes, me quisiera ir el día de mañana. Dice, pero todavía el profeta quiere enseñarle su casa. Y el pastor le dice, gracias, nos vamos mañana. A la mañana siguiente, a un minuto de terminar, Padre Santo. Nos volvemos a conectar, pastor, al mismo link. Ok. A la mañana siguiente nos llevan los pasaportes y nos dicen, el profeta se quiere despedir de ustedes, a tal hora vengo por ustedes. Y era una comitiva que fue por nosotros y nos llevó de donde estábamos hospedados, pasamos por todas las instalaciones para llegar a donde estaba él. Pero para poder llegar hacia donde estaba, había vallado de personas. Y todas se inclinaban, se esperaban a que pasáramos. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces ibas así como, ¿qué está pasando, no? Finalmente nos recibe muy amable, muy ameno y todo. Pero para esto, la persona que nos iba a llevar nos dice, es el momento de entregarle los presentes que ustedes traen. Y pues sí, llevábamos unos presentes, pero en una cuestión amistosa. No lo pensamos como ellos tienen por costumbre. De momento me vino a la imagen la reina de Saba, cómo llegó con tantos presentes a ver a Salomón. No, nosotros llevábamos, yo creo que para él nada, ¿no? Pero llegamos. Nos lo recibió, nos habló, oró por nosotros, se lamentó el que no nos quedáramos y todo eso.
Él nos da un presente muy generoso. Terminamos, nos despiden y a la hora de salir, la misma gente que estaba ahí nos quería tocar porque habíamos estado con él.